Bendiciones, mis amados, de vuelta con ustedes. Qué maravilloso tener estos medios de comunicación por los cuales el Señor llega a tantas personas en tantos lugares del mundo a la hora que tú puedas entrar a tu página de internet y mirar la palabra y escuchar la palabra que Dios tiene para ti. Estamos en un tiempo maravilloso de la iglesia. Y un tiempo maravilloso de la iglesia porque los campos están blancos. El Señor le decía a sus discípulos, miren cómo están los campos blancos, están listos para la cosecha. Y los discípulos se miraban unos a otros y decían, si no se ven ni las plantas, apenas están los surcos, no ha ni llovido siquiera, y ya Él dice que está listo para la cosecha. Bueno, el hombre y la mujer de Dios, que no está en esa coinonía, que no está en esa hambre, en esa ansia, en esa búsqueda de la presencia con el Espíritu de Dios, porque es el que en esta dispensación está moviendo la deidad y lo hace para glorificar a Jesús. Y cuando el nombre de Jesús está en la boca del Espíritu Santo, el Padre va a hacer lo que se esté anhelando que el Espíritu haga por el poder de la palabra de Él, porque es para glorificarlo a Él. Y lo que se haga para glorificarlo a Él, el Padre lo va a hacer. Entonces, todos aquellos que pueden mirar, que no están los surcos tirados, sino que el tiempo profético y apostólico está marcando que el Señor viene, que la venida de nuestro Señor está pronto. Muchos tiempos se han dicho, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, y la gente ha hecho caso omiso, como las 5 insensatas vírgenes que no llenaron suficiente sus lámparas y tampoco llevaron aceite para cuando terminara el que la lámpara tenía, llenar. Y cuando el novio llegó, ellas no tenían aceite, andaban comprando aceite para llenar sus lámparas. Bueno, que tú no seas de los que tienen que salir a comprar aceite, porque el abastecimiento del Espíritu Santo en tu vida te anuncia que los campos están blancos. Y los campos están blancos porque cuando el pecado abunda, de la manera que lo hace hoy en día, la gracia de Dios superabunda. La gracia de Dios cubrirá cualquier multitud de pecados que sea traída a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso es necesario que nosotros, los que tenemos las buenas nuevas, nosotros tenemos la palabra que puede cambiar la vida física o espiritual de cualquier persona. Pero si este evangelio se encuentra encubierto y podemos ver solamente veladamente y escuchar como sordos lo que el Señor a través del Espíritu dice en este tiempo, no seremos usados para el propósito para el cual Dios estableció en este tiempo, que sus hijos fueran la manifestación de la plenitud de Dios a través de la palabra del corazón, del pensamiento de Dios, para honrar a Jesús en las manos del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos la palabra profética más segura, tenemos la palabra más precisa, la infalible, pero tiene que venir acompañada del cuño del Espíritu Santo de Dios. Y estamos hablando sobre sanidad espiritual o física. Y es bien importante que nosotros como iglesia sepamos que los milagros y las señales no pueden ser más grandes que la fe. Hay personas, y lo he repetido en charlas anteriores en esta misma serie, que hay personas
que están acumulando una montaña de conocimiento, pensando que así acumulan una montaña de fe para mover una semilla de problema. Sí, porque los problemas nosotros queremos moverlos con una cantidad de doctrina y con una cantidad de conocimiento adquirido, cuando es una cantidad de fe del tamaño de una semilla la que hará mover una montaña. Lo que significa es que nosotros somos oidores de la palabra, pero no escuchadores. Y como no somos escuchadores de la palabra, no somos hacedores, no somos practicantes de ella. No es el que va a la universidad y se llena de conocimiento el que es el mejor profesional. Es el que se llena de conocimiento y lo practica. Por eso es que cuando el Señor hablaba de discípulos, ¿cierto? Estamos hablando de gente que va a hablar, va a pensar, va a hacer, va a moverse en su vida de la misma manera, de la misma forma que el Maestro lo hizo. Y yo quiero compartirte una palabra, posiblemente la única parábola que el Señor no explicó, pero que su discípulo amado Juan lo explicó después. Aunque él venía hablando todo el capítulo número 13 de Mateo sobre lo que era el reino, dio una parábola que no dio explicación. Y la parábola dice así, hablando del reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, es que, ay Señor, a veces toco cosas y tengo que explicarlas, porque se me sale por los poros la necesidad de que tengamos el mismo crecimiento en la palabra de Cristo. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es la herencia que Jesucristo ganó para su iglesia cuando Él resucitó. Esas son las buenas nuevas que cambian la gente, que cambian ciudades, continentes. Cuando usted ve que están sucediendo avivamientos espectaculares en algún lugar del mundo, no es que Dios está solamente en ese lugar. No, es que hay una persona o un grupo de personas que le han creído a Dios, que buscando su presencia, en su presencia está el Dios proveedor, el Dios libertador, el Dios sanador, el suplidor, el que hace justicia, el que restaura, el Dios de paz, el Dios de gozo, el Dios de justicia, el Dios nuestro pastor, nuestro libertador, nuestro protector. Pero eso tiene un precio, dedicar tiempo para estar con Él. De la misma manera cuando estamos enamorados, que dedicamos tiempo para nuestra pareja y hacemos el huequito en cualquier lugar para sacar el teléfono y llamar a esa persona 5 minutos, 10 minutos, hasta que nos podemos ver con ella al mediodía, lonchamos juntos, en la noche cenan juntos, se ven juntos, van al cine, pasean, todo el tiempo juntos. De la misma manera es el que sacrifica para el Señor tiempo. Entonces se establece el reino de Dios en esa persona. Igual que la gente cuando Jesús caminó, pensaban que el gobierno de Dios era que iba a colocar alcaldes, gobernadores, presidentes nuevos, iba a ser un estado. Y por eso Él dijo, mi reino no es de este mundo. El reino de Dios establecido en una persona es establecer dentro de la persona un reino en el cual el Señor es el Rey y Señor. Significa que tú vas a comenzar a disciplinar tu voluntad y tus pensamientos para que caminen en la dirección del reino. Es la capacidad de tener el dominio propio interno, de sujetar todas las cosas por la palabra de Dios, pero hay que estar lleno de esa palabra, lleno de ese conocimiento de Dios, pero ese conocimiento de Dios veraz. Ay, hermano, y es que hay un conocimiento que es falso. Bueno, me voy a meter aquí en camisa de 11 varas, como dicen en mi país. A veces le prestamos el oído a simplemente historias,
pero no tenemos una reflexión viva del pensamiento, del principio de Dios. Entonces se nos va la vida yendo los domingos, yendo el jueves, el miércoles, los días que tú quieras a la iglesia, a ver qué historia nueva nos cuentan. Pero no hay esa vida de la palabra de Dios encarnada en tu vida, que es la que va a hacer la diferencia entre tu sanidad espiritual, tu sanidad física, en el mundo conflictivo en que tú te estás moviendo, en donde todas las necesidades te aprisionan y te afligen, incluida la física, porque tú no has dentro de ti establecido el gobierno de Dios por los principios de Él. Entonces, para la sanidad es bien importante que Él gobierne dentro de ti. Ahora tú me dirás, pero hay muchos ejemplos en la Biblia en donde la gente no estaba en esa dimensión que usted me está hablando, profeta. Bueno, quiero decirte que todos los ejemplos que hemos mirado a través de los capítulos anteriores es gente deseosa de ser tocado por Dios, porque para que suceda lo sobrenatural en tu vida, Jesús tiene que tocarte, y Él no te va a tocar si tú no te dejas tocar. Aún aquel que fue bajado por 4 amigos, en medio de donde Jesús estaba enseñando, la fe de ellos, dice el Señor, fue la que le devolvió a aquel paralítico la posibilidad de caminar. Y aún cuando el Señor le fue a hablar, no le dijo a ellos, muchachos, a ustedes les son perdonados los pecados. No, se dirigió al paralítico. Después de que dijo que por la fe de ellos él iba a ser sanado, le dijo a él que los pecados eran perdonados. Arrepentimiento, volver a la cruz del Señor y desear que Él te toque va a ser la diferencia. Y entonces ahí en Mateo capítulo 13, versículo 33, Jesús dice lo siguiente: les dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante, parecido. Tiene mucho que ver con lo que les voy a contar, muchachos. Se parece demasiado a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. O sea, que estamos hablando que para ellos la levadura, en muchos de los ejemplos que el Señor colocó, se estaba refiriendo a la doctrina. ¿Qué es la doctrina? El principio que se utiliza para dirigir la vida por Él. Pero en este tiempo en el que Jesús narra esto, esta gente había metido en la doctrina sus costumbres, sus ritos religiosos, la manera en que ellos pensaban que Dios se movía, ignorando la palabra de Dios, hacían mayor su costumbre, su hábito, su rito, la costumbre religiosa mayor que la palabra de Dios. Entonces el Señor dice que una mujer cogió 3 medidas, dice 3 medidas, 3 porciones iguales, dice, cogió 3 porciones iguales, abrió semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, que todo quedó, hasta que todo quedó fermentado. La mujer cogió 3 porciones iguales de harina. La harina es el alimento con el que ellos procesaban su pan. El pan representa el alimento de vida. No tengo ahora todo el tiempo para meterme en eso, pero significa que de lo que ellos se debían nutrir. La mujer, como que el Señor está haciendo una alegoría, se está refiriendo a que esta mujer cogió el alimento de ellos, lo fermentó con la levadura. La levadura era lo que iba a hacer que químicamente la harina cambiara su forma, se transformara. Entonces el Señor dice que cogió 3 porciones iguales y le echó la levadura. Ahora, lo que hay que mirar es que no va a ser la levadura que ellos estaban enseñados a leudar su doctrina,
a colocarle todas las arandelas que ellos le colocaron para que nadie la pudiera cumplir y ni aun ellos la puedan tocar con un dedo, dijo el Señor. Y entonces esta mujer hace eso y la esconde. Fíjate esto. A la levadura que una mujer tomó y escondió. Escondió. Ok. En 3 medidas de harina hasta que todo quedó terminado. Todo esto habló Jesús en parábolas a la multitud y nada les hablaba sin parábolas. Ahora, ¿escondió por qué? Bueno, escondió hasta el tiempo en que la iglesia iba a disfrutar de esto. Ahora fíjate, el apóstol Juan narra esto de la siguiente manera. Mira esto. Porque estamos en el tiempo, estamos en un tiempo maravilloso en donde tú tienes que estar pendiente de los oráculos escritos dentro de la palabra. Son aquellas revelaciones que Dios ya dejó impresas, que están escondidas en la palabra, pero que solamente la vida en comunión con el Espíritu te las va a enseñar. Dice lo siguiente, 3 de Juan. Le escribe Juan a su amado Gallo. Dice, amado, ruego, o sea, cuando habla de ruego, oro, pido, que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y tengas buena salud. Ahí hay 3 medidas. Mira, que seas prosperado en todo. Muchas veces hemos hablado contigo de lo que es la prosperidad. No es solamente cosas físicas. Cuando habla de ser prosperado en todo, no solamente es en tu trabajo, en tu negocio, en los bienes que posees, o en los que no tienes, pero que tienes que alcanzar. Se habla de la casa, se habla de la familia, se habla de los hijos, de la relación con tu cónyuge, se habla de la relación con la familia, con tus compañeros de trabajo, con la comunidad, con la iglesia, prosperado en todo, que todo el mundo mire que donde tú pisas, pisa Dios, y donde tú bendices, bendice Dios. Entonces, que seas prosperado en todo. Y él le dice, muy importante, porque qué tal que seas prosperado en todo y si estés enfermo. No, le dice que tengas salud. Ah, pero hay una condición. Así como prospera tu alma. Ok, si está hablando que de las 3 medidas, es prosperado en todo, que tengas salud y que debemos de prosperar el alma, ¿de qué se está refiriendo? Mira, vamos a ver lo que el Señor dijo. Hay un ejemplo maravilloso que es una alegoría sobre la fe y el movimiento de ella misma. Porque qué interesante cuando tú puedes entender que el Señor quiere prosperarte en todas las cosas, que quieres que cuando seas prosperado en todas las cosas, tú tengas salud para disfrutarlo, pero que para lograr esas 2 cosas, tú tienes que ser prosperado internamente primero. Porque hay personas que andan deseando ser sanados por el Señor físicamente o espiritualmente, pero por dentro todavía no están sanados. Están enfermos. Entonces tú necesitas sanarte internamente, tú necesitas sanar la manera en que tú piensas, tú necesitas sanar la manera en que tú hablas, porque de allí depende que el Señor Padre glorifique al Señor Jesús, porque tu fe se encarna de tal manera que ya tú no necesitarás una montaña de doctrina para hacer una montaña de fe para mover un grano de mostaza. Ahora tú estarás con un grano de fe, una semilla de fe, moviendo una multitud de problemas, una montaña de problemas. ¿Pero por qué? Porque tu alma interiormente ha sido prosperada por el principio de Dios. Y entonces lo que te oprime, lo que te hace daño, va a ser desarraigado por la palabra del poder de Él.
como dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, la palabra del poder de Él. Porque cuando la palabra del poder de Él está en tu boca, entonces el Espíritu Santo va a poder hacer igual que al principio. El Padre quiere que tú y yo operemos el mismo sistema que Él hizo, pues por cuanto nos hizo a su imagen y semejanza, Él quiere que nosotros pensemos como Él piensa. Profeta, eso es muy difícil. No es difícil. Aquí están los pensamientos de Dios. Tú tienes es que encarnarlos dentro de ti para que tú los puedas visualizar, tú los puedas recrear dentro de ti, puedas darle la figura, puedas darle la vida que esa palabra tiene, y cuando tú hables, hablarás vida. De eso se trata. Y entonces dice el Señor, aquí en Marcos capítulo 11, hablando de la higuera estéril, que Jesús fue a buscar frutos en la higuera y esta no tenía. Entonces el Señor maldijo la higuera. Al siguiente día, cuando pasaron por allí, el árbol se había caído y su raíz estaba expuesta. Profeta, ¿y usted cómo sabe eso? Bueno, porque la Escritura dice eso. Mira lo que la Escritura dice. Versículo 20, y por la mañana cuando pasaban vieron la higuera seca desde las raíces. ¿Cómo tú le vas a ver las raíces a un árbol? Bueno, si las tiene afuera, si las tiene dentro de la tierra, no las podrás ver si están secas o están con vida. Si estaban secas es porque el árbol se cayó. No importa la altura que tuviera, 10 metros, 12 metros, 20 pies, 30 pies, no lo sé. Pero se cayó y ellos vieron su raíz seca. Entonces, el 21 dice, entonces Pedro acordándose le dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió diciéndole, tened fe en Dios. El original dice, tened la fe de Dios. En verdad digo que cualquiera que diga a este monte, que significa problema, obstáculo, estorbo, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. El Señor está diciendo, mira, no dudes en tu corazón cuando pides. Cuando tú pidas por algo, tienes que ver que ya lo tienes, aunque no lo tengas. Porque cuando tú puedes pedir por algo y no lo ves, no lo vas a recibir. Pero cuando tú pides por algo, viendo lo que ya lo tienes, va a suceder porque tu fe se ha movido. Eso es cuando la palabra se ha encarnado en nosotros. Entonces, cuando tú puedes mirar que lo has recibido, es cuando se te va a dar. Mira toda la cantidad de cosas que pasaban con el Señor. Él andaba por toda la Palestina. Y a donde él llegaba, ya había el rumor de todo lo que él venía haciendo. No solamente su palabra poderosa de cambio y de multiplicación que tenía delante de todo el pueblo, sino la manifestación poderosa, como decía el apóstol Pablo, la palabra de poder, el evangelio de poder. Ya no mostraré una fe infundada en mi conocimiento, en mi ciencia, en mi filosofía. Esta fe que yo enseño está amparada en el poder de Dios, en el poder de su palabra, en el poder de su espíritu, para que ustedes no coloquen su fe en mí, sino que la coloquen en Él. Aún más, te lo voy a leer. Te lo voy a leer porque después me vas a decir, bueno, es que el profeta habla muchas cosas y nunca ni abre la Biblia. Bueno, pues aquí la vamos a abrir. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración.
la gente podía ver la manifestación poderosa de la palabra que salía de la boca del apóstol Pablo. Y dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. De eso se trata el Evangelio en este tiempo, en donde el pecado abunda y no va a parar, se va a multiplicar. Lo que tiene que aumentar y multiplicar es la gracia de Dios en las manos, en las bocas, en la mente, en los corazones de sus hijos. Porque aquellos pecadores que no conocen de Dios o se han mofado de Dios, se han burlado de Dios, porque nos ven ridículos, porque hablamos de un Dios poderoso, un Dios creador, un Dios que sana, un Dios que liberta, pero ellos no ven eso. Entonces ahora ellos se van a maravillar, porque tú, porque el vecino, porque tu amigo, porque yo, porque todos vamos a trabajar para entrar a esa presencia de Dios, buscarlo, anhelarlo, como decía David en el Salmo 27, versículo 4, una sola cosa deseo, y esa sola cosa voy a buscar, y cuando encuentre eso que yo quiero encontrar, que es la presencia de Dios, me quiero estar allí para contemplar su hermosura. Cuando tú y yo estemos en ese mover de hambre, de ansia por su presencia, todas las cosas que tú necesites, que tienen un nombre hoy en día, que es de carga, de opresión, de daño, de enfermedad, de destrucción, van a ser reventadas, explotadas, cambiadas, van a tener vida nueva, porque va a entrar la posesión de Dios. El que dice, tú eres posesión mía, tuyo mío eres. Tu nombre lo tengo escrito en la palma de mi mano, mis ojos están sobre ti. Todo aquel que pueda mirar eso, podría ser como la multitud en este tiempo. Oían de Jesús, de lo que hablaba, de lo que hacía. Y tan pronto Jesús llegaba a algún lugar, que no habían altoparlantes, ni televisión, ni internet, ni radio para hacer lo que se puede hacer hoy, promoviendo un certamen. Pero uno solo decía, llegó Jesús, y se corría la bola por ese pueblo, e inmediatamente pasaban cosas como estas. Marcos capítulo 6, versículo 53. Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret y atracaron. Cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traer los enfermos en sus camillas a donde oían decir que Él estaba. Y donde quiera que Él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y les rogaban que les permitieran tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban curados. Déjame decirte algo. Ya miramos en un capítulo anterior el significado poderoso de lo que tiene el manto. Posiblemente antes de cerrar esto voy a traer el manto para explicar muchas cosas. Pero déjame decirte algo. La gente escuchaba del Señor, veían que se bajaba de la barca. Alguien lo reconocía y comenzaban a tocar puertas en todos los lugares. Llegó el profeta Jesús de Nazaret, aquel que sana, aquel que tiene una palabra poderosa. Llegó el hombre que Dios usa en milagros, en señales, el que multiplica los peces, los panes, el que le dice a las tormentas que se pare, a los endemoniados que se vayan. Y bueno, se regaba como pólvora. Y no solamente en la aldea, de esa aldea salían aldeas vecinas y a toda la comarca a decir que Él estaba ahí. Y si Él se movía, se estaba regando la bola para dónde iba. Y eran tantos los enfermos que en la plaza principal los colocaban para cuando Él pasara, aún si pudieran tocar su manto, serían sanos. O sea, había un hambre de Dios. Bueno, en este tiempo va a pasar exactamente lo mismo. Estamos en el mover más grande que va a tener la historia de la tierra después del tiempo de Jesús, por el hambre por Dios.
La necesidad, el hambre, la presión, la enfermedad va a llevar a las personas desesperadamente a buscar de Jesucristo. Así como cuando alguien está enfermo y ve que está muriéndose, ¿qué es lo que hace? Llamar a personas para que oren por él, para que le hablen de Dios. ¿Qué hace una persona cuando está en una cárcel desesperado? Buscar que le lleven palabra de Dios, que lo exhorten, que lo edifique, porque se siente morir en la misma posición que tenía el rico cuando fue llevado a el Hades, en el Seol. Él ya llamaba al padre Abraham para que una palabra le fuera dada, porque cuando se dice que mojara la punta del dedo con agua y la pusiera en su lengua para calmar la sed, lo que le estaba diciendo: colócame una palabra en mi boca para que yo pueda vivir, porque la palabra de Dios hace eso, te da vida. Entonces esta gente reconocía que el Señor era el Maestro, reconocía que Él era el que portaba los milagros, y todos corrían al encuentro con Jesús, pero se necesitaba que esta gente supiera, creyera que Él lo podía hacer, que tuvieran esa fe capaz de hablarle a su enfermedad de que el Señor lo podía sanar, de la misma manera que Él le habló a la higuera, a la raíz, y se murió. Quiere decir que cuando tú sales al encuentro con el Señor, tú tienes que ir preparado diciendo: oh, mira, cáncer, te llegó la hora, te llegó la hora. Te vas a encontrar con quien te va a expulsar, te vas a encontrar con quien dice que estás bajo los pies de Él, el que dijo que en la cruz por sus llagas tú ya fuiste cancelado, aquel que tiene sus enzimas del hígado malo, aquel que la diabetes lo ataca, que la diálisis lo tiene esclavizado, aquel que su garganta tiene grandes problemas, aquel que por la droga tiene problemas de garganta, oídos, nariz. Señor es poderoso para crear lo que tú necesitas. Tú tienes que caminar creyendo, así como Jesús le habló a la raíz y él no se puso a pensar si la higuera se iba a morir. Él le dijo: maldita eres y nunca más coma nadie fruto de ti. Él se fue porque sabía que Dios le había escuchado lo que él había dicho. De la misma manera, cuando tú tienes una enfermedad y comienzas a hablarle de esa enfermedad y comienzas a decirle que se le llegó la hora, que se va a encontrar con el Señor Jesús, que tú vas a ir para tocar el manto de Dios, y tú dices: pero ¿dónde está Jesús para yo tocarle el manto? Buena pregunta. ¿Está contigo, dentro de ti, o para entrar en ti? Si tú no lo has hecho, el Señor de tu vida, tú dices: Señor, deseo tocar ese manto, deseo meter mis heridas, mis enfermedades en tus llagas. Lo único que tienes que hacer es entregar tu vida a Dios. Decirle: Señor, en esta hora yo me arrepiento. Yo sé que he hecho cosas malas, Señor. He llevado una vida atormentada de pecado. El pecado me ha perseguido, me ha asediado, me ha anhelado y me ha alcanzado. Pero, Señor, yo sé que tú eres perdonador, que aún yo no había nacido y ya tú habías hecho provisión para el perdón de mis pecados. Yo acuso a esa provisión, Señor. Yo deseo que tú me perdones. Señor, mira, estoy mirando a ti como mi único Salvador, como la única sangre que me limpia de todos los pecados delante del Padre, me pone a paz con Él, me reconcilia con Él. Oh, Señor, en este día yo te entrego mi corazón, te entrego todas mis enfermedades. Señor, me entrego totalmente. Y esto no es una entrega emotiva, Padre. Me estoy entregando para siempre. Me estoy entregando para no seguir haciendo lo que estaba haciendo. Quiero empezar a hacer lo que tú dices que debo de hacer. Señor, enséñame a caminar. Señor, enséñame a vivir contigo. Enséñame a anhelar la presencia tuya. Tener hambre de ti, Señor, como esta gente que iba por todas las comarcas, por todas las aldeas, sacando a los enfermos para que tú los tocaras. Entonces, cuando el Señor está dentro de ti, ya tú tienes al Señor adentro. Y cuando el Señor está dentro de ti, la plenitud de Dios está contigo. El manto de Jesús, lo que representaba por todos sus flecos, era la palabra de Dios. Los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, eso era lo que representaba la palabra de Dios. Entonces la gente quería tocar la palabra para ser sanados.
Tú tienes la palabra delante de ti. Se te está hablando la palabra. No solamente por este programa, cualquier programa que tú busques a nivel cristiano o evangélico te va a hablar de la palabra de Dios. Te va a decir cómo Dios te ama. Porque allí es donde está la salvación. Cuando tú puedes creer que Él te puede tocar, tú estás listo para un milagro. Todo aquel que desee tocar al Señor, tiene que tocar su palabra, tiene que hacer su palabra, tiene que dejar de oír para escuchar su palabra, porque en ella está la vida. Entonces tú ya no serás como los que se colocan en la plaza. Tú ahora estarás en la presencia de Dios, porque Él hizo el camino para que tú pudieras ir delante de Él, delante del Padre. Nos dio la palabra y el Espíritu de Dios para que fuéramos exhortados, alentados, edificados, sanados, restituidos, porque Él lo hizo para nosotros. Y esto no fue una vez, pero muchas veces. Mira lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 14, versículo 35. Y cuando los hombres de aquel lugar conocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor y le trajeron todos los que tenían algún mal. Y le rogaba que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Cuando todos aquellos hombres de ese lugar conocieron a Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre tu enfermedad y tu salud? Conocer a Jesús. Nadie que no conozca a Jesús va a ser sanado. Profeta, ¿y cómo yo conozco a Jesús? Fácil. Si ya hiciste tu confesión de que Él sea el Rey de tu corazón, de tu mente, quien gobierne tu mente y tu corazón, ahora solo lo que tienes que hacer es mirar la cruz. Él murió en una cruz, fue clavado de manos y pies, fue latigueado, su cuerpo dice que no tenía parecer. Se le hizo con una lanza una herida en un costado, en donde la iglesia fue introducida para guardarle en el corazón de Dios. Pero por todas sus heridas, en ellas, tú fuiste sanado. Yo no sé qué enfermedad tú tengas en este momento, pero hay una sola cosa que yo sí sé. No hay nadie que vaya a mi Señor deseando tocarle, conocerle, que Él no te sane. Si tu caso es de enfermedad cualquiera que tú tengas, ahí donde tú estás, comienza a mirar a nuestro Señor en la cruz. Comienza a crear dentro de ti su cuerpo flagelado, sus heridas, y comienza a verte tú dentro de esas heridas. Si tú puedes ver eso, tú has creído que en sus heridas tú fuiste metido y fuiste sanado. Si tú puedes contemplar eso, tu fe se ha movido hacia Él. Y Él dice que no hay quien se mueva hacia Él creyendo que Él existe, que Él no sea galardonador, pagador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Así que si en este momento tú puedes mirar esa cruz, mirar al Señor en esa cruz, puedes contemplar sus manos y sus pies clavados, su herida en su costado y todo su cuerpo flagelado por heridas. Dice la Escritura que era una sola llaga desde la cabeza hasta los pies. En cualquiera de ellas, ubícate tú, métete en esa llaga, porque ahí está tu sanidad. Siéntete dentro de Él, que tan pronto tú empieces a visualizar eso, a crear eso, estás creyendo. Y la Biblia dice que todo aquel que cree,
todo aquel que cree le será hecho lo que está creyendo. Y si tú puedes creer eso, en este momento Él te está tocando, te está sanando, porque Él es quien sana. No soy yo soy solamente un parlante, un micrófono por el cual el Señor, su palabra y su espíritu te hablan de Él, de la vida de Él, de lo que Él hace hoy, de lo que hizo ayer y de lo que va a seguir haciendo. Tú eres el cultivo maduro, el cual hoy se está segando. Gracias por creer. Gracias por meterte en mi Señor. Porque en el nombre de Él, ahora mismo, está sano. Padre, yo decreto que todo el que ha creído, Espíritu Santo, tú lo tocas de una forma impresionante. Con calor, con temblor, con frío, como tú quieras. Pero le haces saber que el Señor Jesús lo tocó. En el nombre de Jesús. Amén y amén.